Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La alcaldía de Bogotá confirmó que el próximo 5 de febrero habría días sin carro sin moto en la ciudad. La medida aplicará desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. La Corte Constitucional inició formalmente el estudio de la emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro. El magistrado Carlos Camargo, ponente de este caso, pidió en las últimas horas una serie de pruebas. El magistrado solicitó explicaciones a la Secretaría Jurídica de la Presidencia y al Ministerio de Hacienda sobre la situación administrativa de los ministros firmantes del decreto y también pidió conceptos a reconocidos expertos en economía, hacienda pública y derecho tributario. Mientras un juez negó la tutela presentada por el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares para frenar el incremento del salario mínimo del 23%, el Consejo de Estado admitió la primera demanda ciudadana contra esa medida, interpuesta por Germán Castro, quien horas después decidió retirarla por razones de seguridad tras denunciar amenazas. En la primera locución presidencial del año, el presidente Gustavo Petro defendió un incremento del 23% decretado para el salario mínimo del 2026 ante las demandas con las que intentan tumbar el aumento. En el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó además que el próximo 3 de febrero se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 10 militares heridos dejó un ataque del ELN con drones cargados de explosivos en jurisdicción del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El ejército rechazó el atentado y lo calificó como una grave violación de las normas humanitarias. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió las denuncias del ministro encargado de Justicia, Andrés Hidárraga, sobre un supuesto espionaje en su contra a través del sistema Pegasus desde la cartera de defensa y con gastos reservados del ejército. El ministro Sánchez aseguró que su colega de Justicia fue víctima de una información falsa y aclaró que luego de verificaciones internas de inteligencia se estableció que no existió ninguna orden para este tipo de operaciones y que el software Pegasus dejó de ser utilizado hace más de 2 años en el país. El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela con la que Colombia Humana pretendía tumbar la sanción del Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente en 2022. El Ministerio de Educación aclaró que el periodo de vacaciones no ha sido modificado y recordó que la definición del calendario escolar es competencia exclusiva de la Secretaría de Educación conforme a las orientaciones impartidas para este 2026. La Fiscalía General pidió a un juez de la República que sea avalado el preacuerdo de 21 años de prisión para Catherine Martínez alias Gabriela, la mujer de 19 años vinculada por su presunta responsabilidad en el atentado contra el precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Las autoridades la señalan como una de las 4 personas que se movilizaban en el Spar Gris en el que la menor disparó contra el senador, se cambió de ropa y recibió el arma utilizada en el atentado. Anoche se realizó en la ciudad de Neiva una velatón en memoria de Ismael Rodríguez, el niño de 11 años asesinado en un atentado que sufrió su padre, Edgar Rodríguez, director de la cárcel de Rivera, y el subdirector del penal. El homenaje se cumplió en la parroquia Santa Teresa de Calcuta de la ciudad de Neiva. Hay preocupación en el Benfica y la selección Colombia por la lesión que sufrió el volante Richard Ríos en su hombro y brazo derecho durante el partido contra el Porto. El colombiano salió en camilla y se está a la espera de un reporte oficial. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Saludo a quienes se integran a esta hora. Estamos desde Mañanas Blue con las noticias de Colombia y el mundo en este frío jueves. Hoy es 15 de enero. Día de noticias de Colombia y el mundo. También a esta hora temas de conversación
en las redes sociales. Está muy gris y fría la mañana, el amanecer. Camila Carvajal. Néstor oyentes, buenos días. Feliz jueves, ya mitad de este primer mes del año, y tengo que empezar contándole las tendencias en redes sociales con Movistar Arena y Jason Jiménez. Es la gran conversación, esas más de 8 horas del concierto de despedida de uno de los grandes de la música popular. Un concierto que se vio empañado por lo que pasó afuera del Movistar Arena con esas casi 4,000 personas que intentaron entrar a la fuerza, pero también el lunar adentro, porque apareció mucho trago, mucho aguardiente y más de uno borracho que empañó esta despedida. Esta es la imagen final del evento, la que estamos viendo en el canal de YouTube. También corrieron ríos de trago, ¿no? Sí, esa botellita que se pasaban de agua. Esa botellita de agua con tragos pequeñitos y entre todos no era precisamente agua. Muchos ya incluso se subieron a la tarima a cantar con varias copas encima, pero este show y esta despedida termina con esa imagen que vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a evacuar porque la gente no se quería ir, como no se querían ir muchos de los artistas. Por ejemplo, Pipe Bueno, que fue, Néstor, el responsable de uno de los momentos más emotivos, cuando ya todos en la tarima tuvieron apenas unas horas para crear, escuchen la letra, un pedacito, esta canción de despedida que ya está disponible. Esta es la canción que cantaron todos, El Aventurero del Cielo. Okay. Y así lo despidieron. Cada uno entra con una frasecita, quedó grabado, quedó también ahí en vivo. Y esa es la despedida. Tendencias Movistar Arena, Jason Jiménez, Pipe Bueno, que estaba detrás de esta canción. Todos desfilaron por allá. Solidarios todos, muy conmovedor el discurso de la hija de la niña de Jason Jiménez, que me impresionó, me conmovió mucho. Pero por otro lado, la preparación del concierto, la actuación de los artistas en tarima, tomando trago, todo eso salió muy regular ayer. Es que se mezcla todo, el tipo de música, la despedida, el escenario, el trago hace que haya sido un evento, pues sí, emotivo, con lo que dijo además Taliana, así se llama esa pequeña que a usted tanto lo impactó, que también es viral en redes sociales. El otro tema de conversación a esta hora para nosotros en Colombia es salario mínimo, porque en redes sociales, como en la vida real, están divididos quienes interactúan con esta tendencia y este numeral entre quienes apoyan el decreto del presidente y quienes dicen que no dimensionó el efecto para la economía. El presidente empieza la defensa de su salario mínimo ayer y sigue en redes sociales donde ya ha puesto varios trinos, lo hizo antes de la locución, después del Consejo de Ministros, el presidente diciendo que el salario mínimo no afecta la inflación ni el costo de vida de los colombianos. Para eso fueron las cifras, vio la del pollo y la de la comida, las verduras, las frutas en Corabastos. Permítame decirle, Camila, el presidente muestra unas cifras, claro, es que la decisión del aumento del salario mínimo fue hace apenas menos de 2 semanas. Y el primer salario nuevo se paga hoy 15 de enero. Apenas estamos comenzando la curva inflacionaria. Esto es un tema que no se descubre y que no se comprueba el 15 de enero después de subir 23.7% el salario mínimo. Los temas de vivienda, las cuotas de administración, los el peajes precio que de suben Transmilenio, mañana, las cuotas de salud. Todo eso va a tener un efecto que, digo, no se puede medir prematuramente 2 semanas después. La tesis del presidente Petro es que sube el salario mínimo 23.7% y no pasa nada. Sí, dice él que no afecta al costo de vida, que eso antes da más dinero circulando y que eso es invertir en el capital humano de las empresas. Eso es como la otra tesis que echó el presidente Gustavo Petro, que gracias a la emergencia económica, oiga esto, que gracias a la emergencia el país hoy es más creíble en los mercados internacionales. Por supuesto, contraevidente. Una emergencia es lo que manda el mensaje al contrario de que está muy regular la economía en Colombia. El presidente Petro intentando convencer al país de que el salario mínimo, aumentarlo como lo aumentó, es inocuo o de que la emergencia es necesaria y es buena para la economía en Colombia. Néstor, y por último de deportes, tendencia Real Madrid. Perdió 3-2 en la Copa del Rey y es tema de conversación por esa nueva derrota para el equipo, para el Real Madrid. Para quienes son hinchas o para quienes no lo son, lo de ayer fue en cualquier caso un espectáculo vergonzoso. Perdió con el Albacete, que es un equipo de la segunda división en España. Por eso lo están atendiendo en redes sociales con el 3-2, es que el equipo es de la segunda división y esto, le repito, es Copa del Rey. Y en consecuencia, el Real Madrid es esta mañana el rey de las burlas internacionales. Camila, gracias desde Madrid. Enrique Rodríguez.
¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Albacete era conocida hasta ayer por sus navajas, sus quesos manchegos y por su imprescindible feria de cada septiembre. Sin embargo, desde ahora y para la historia, es también el lugar donde el Real Madrid perdió su segundo título en 4 días frente al equipo local, un club que juega en la segunda división española, ocupando el 17º puesto en la clasificación y mirando de reojo a los puestos de descenso. Cuando parecía, en el final del partido, que el Real Madrid había hecho al Albacete lo de siempre, es decir, propinar golpes mortales cuando todo parece perdido, con un gol de Gonzalo, fue el Albacete el que le hizo lo propio al Real Madrid. Un jugador canario, Jefté Betancor, superó con suavidad a Lunin y dejó al Madrid fuera de la Copa en octavos. Tumbó al equipo blanco del recién llegado Álvaro Arbeloa, quien en sala de prensa hablaba así tras el partido del fracaso. Que el fracaso está de camino al éxito, para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos. Un punto de partida en el que tenemos mucha mejora, pero sí, no tengo miedo a esa palabra. La verdad es que he fracasado muchas veces en mi vida, he sufrido eliminaciones duras, también coperas, incluso peores que esta. Y fracaso es una de las palabras que define lo que pasó anoche en Albacete, pero si nos asomamos a las portadas de los periódicos deportivos, el Marca habla de debacle total, la vida sigue igual o peor, dice el AS, y los de Barcelona, por supuesto, se regodean en la tragedia madridista. A la calle, dice Mundo Deportivo, ridículo, espantoso, dice el diario Sport. Hoy, evidentemente, es un día de crisis, seguramente el menos culpable de todos sea el nuevo entrenador que apenas tuvo 24 horas para preparar este partido. Y en el punto de mira están, de nuevo, los jugadores y el presidente, Néstor. Don Florentino, gracias, Enrique. 5 de la mañana, 41 minutos. El presidente Petro está esta mañana en modo defensa, defendiendo el aumento del salario mínimo y defendiendo la emergencia económica en la que metió al país ambas decisiones a finales del 2025 y comienzos del 2026. Alocución de anoche en la televisión colombiana duró 18 minutos. La Comisión de Televisión le había dado media hora. El presidente se queja de que lo están censurando. Media hora porque no había nada extraordinario, salvo una constancia política dedicada a estos temas de carácter económico, intentando enviar el mensaje de que el aumento del salario mínimo en 23.7% no causará efectos en el costo de vida en Colombia. Después de que se expidió ya hace casi 15 días el decreto, ¿cuánto cuestan los alimentos hoy? ¿Se subieron, se dispararon o no? Y ustedes ven el boletín de Corabastos, alas de pollo, etcétera, pollo, estable, sigue todo, yo no tengo aquí, ya tengo problemas en mi visión, estable. Pues claro que está estable porque apenas hoy, 15 de enero, están pagando la primera quincena con el salario mínimo reajustado, así que todavía no se ve en la calle el aumento de ese flujo de dinero circulante. El otro tema del presidente Petro, defendiéndolo también, es el endeudamiento. El presidente Petro vendió bonos en el mercado internacional a una tasa algo más del 6,5%. El que tanto criticó el endeudamiento de Duque en la época de pandemia, un endeudamiento que, dice el presidente Petro, será para pagar otros préstamos. Hicimos un endeudamiento de Colombia para pagar deudas. Nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos, ojo con eso, y el cobro en tasa de interés interna en Colombia fue 13% y pico de interés. Mucho más alto que lo veníamos endeudándonos dentro de Colombia en el tiempo. Y una tercera del presidente Petro, hablando de la emergencia económica que está demandada ante la Corte Constitucional. Ya se sorteó, le cayó al magistrado Carlos Camargo, que tendrá que presentar ponencia relativamente rápido. Ya abocó conocimiento y decretó pruebas el presidente Petro defendiendo esa emergencia con el argumento de que es solamente para pagar deudas, que por supuesto no lo es. Este 2026 es un año de crecimiento de la nómina, de gastos, de la burocracia y de pago de todos los favores por cuenta de la campaña electoral. El presidente Petro hablando de la emergencia y de los impuestos que decretó a través unilateralmente de esos estados excepcionales de la Constitución. Y que la economía colombiana está tumbando su último obstáculo para crecer y dispararse y hacer progresar a las familias, que al final es lo que se trata, sacar gente de la pobreza. Está logrando, el último obstáculo se llamaba déficit fiscal,
Y el decreto de emergencia, Germán, lo está logrando. Espero que los magistrados puedan entender estas cifras económicas, saber su lógica. Los magistrados se refieren a los de la Corte Constitucional, en cuyas manos está la decisión de si la emergencia económica fue justificada. El presidente Petro tiene la teoría de que sí, de que hay hechos sobrevinientes. Él se lo atribuye a la decisión parlamentaria que le negó la reforma tributaria que él quería para castigar a las empresas y a los más ricos de Colombia. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. En su alocución de anoche, el presidente Gustavo Petro defendió categóricamente el incremento de casi el 24% en el salario mínimo y su decreto de emergencia económica, aunque los argumentos podrían carecer de elementos técnicos que inclusive ya están siendo cuestionados. En su defensa del salario, se basó en la caída del 2,63% que el año pasado tuvieron los costos de producción, lo que es cierto para decir que, pese a los incrementos salariales de años anteriores, han bajado los costos para producir. Esto ameritaría un análisis más profundo para establecer si esta disminución se debe al bajonazo del dólar sobre las importaciones, contrarrestando los efectos salariales. De todas formas, el presidente también debería mirar la inflación al consumidor, que durante el 2025 se estancó sobre el 5% sin poder regresar a la meta del 3%. Desde el Banco de la República, al contrario, creen que el salario mínimo sí le ha pegado a la inflación. El presidente también resaltó un cuadro mostrando precios estables en la mayoría de alimentos en los primeros días después del incremento del salario mínimo, para decir que no ha tenido impactos, pero todavía es muy temprano, ha pasado muy poco tiempo para concluir que no habrá presiones sobre el costo de vida. Sobre la emergencia económica, resaltó las tasas de interés de los últimos procesos de endeudamiento de la nación, y aquí ha venido confundiendo los intereses que pagamos por la deuda en dólares con los intereses por la deuda en moneda local, con todo esto queriendo decir que hay confianza de los mercados sobre Colombia. Y sí, ha habido últimamente una ligera moderación, pero le recuerdan al presidente que seguimos pagando tasas por encima de países cercanos y de gobiernos anteriores. Víctor Grosso, datafx.com. Víctor, todos estos temas se mezclan porque estamos ya metidos en la campaña electoral. En menos de 2 meses, elecciones parlamentarias y de consultas, y en 4 meses largos tenemos elección presidencial para definir quién es el sucesor del presidente Gustavo Petro. Este tema de la economía parece ser va a girar alrededor de él todo el tema de los grandes debates en esta campaña política. Sobre ello, y por eso, el expresidente Álvaro Uribe. A mí me parece que esta narrativa que está montando ahora, que hoy me decía el doctor Restrepo que está recargando de dinero para las elecciones, esta ilusión que le crean los trabajadores, al mismo tiempo creando las condiciones de la parálisis de inversión y de generación de empleo, esto hay que denunciarlo, porque si esto no se enfrenta... Pero no solo el expresidente Uribe advirtiendo de los efectos económicos. Desde el centro, desde el Partido Verde, la congresista María Angélica Lozano. Sin contar con que en diciembre, a dedo, con un solo oferente, el gobierno tomó deuda carísima por 23 billones, casi al doble de los intereses que se ofrecía en competencia. El decreto de emergencia económica es inconstitucional porque las razones para una emergencia es algo imprevisible, una calamidad, algo no previsto, imposible de planear. Ambas controvertidas decisiones, por un lado el aumento del salario mínimo, por el otro lado la emergencia económica, han sido objeto de demandas. La Corte Constitucional inició en las últimas horas el estudio del decreto sobre esa emergencia. El magistrado Camargo, que es el ponente, pidió pruebas, entre ellas la condición y la situación de los ministros que firmaron esa emergencia económica. Hay dudas allí con la ministra Irene Vélez. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. La declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso está bajo la lupa de la Corte Constitucional. Por eso, el magistrado Carlos Camargo, quien será el encargado de redactar esa ponencia sobre si es o no constitucional este decreto, ya metió un auto ordenando una serie de pruebas para anexar al expediente. Entre ellas están que la Secretaría Jurídica de la Presidencia deberá dar explicaciones sobre la situación administrativa de los ministros a que firmaron el decreto, además de la motivación concreta de cada una de las causas que fueron invocadas y el cumplimiento del deber de notificación a organismos internacionales como la OEA y la ONU. Aquí llama la atención algo, y es que además el magistrado Carlos Camargo le está pidiendo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia el acto administrativo de encargo como ministra de Ambiente de Irene Vélez. Además, el alto tribunal pidió conceptos a reconocidos expertos en economía y hacienda pública, como por ejemplo Juan Carlos Echeverry y José Antonio Campo, para que evalúen si la crisis alegada por el gobierno es realmente
urgente, sobreviniente y extraordinaria o si responde a problemas estructurales y previsibles. En ese sentido, Carlos Camargo también le pidió a la Procuraduría que en un término de 10 días remita su concepto, que resulta clave en este tipo de procesos. Sergio Barbosa, Blue Radio. Hecho sobreviniente quiere decir algo extraordinario que motive la emergencia. Llegarán a la conclusión de que no. 5:49 minutos. Hablando del gobierno, el presidente Petro está desbaratando su gobierno. Le pidió la renuncia al ministro Florian, que era ministro de Igualdad, o la ministra Marica, me perdonan ustedes la expresión, como él se calificaba. Pero le pidió la renuncia también al jefe de la Dirección de Inteligencia y a la directora del DAPRE, Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro volvió a hacer cambios en su gabinete, esta vez faltando 7 meses para que termine su gobierno. Empecemos por el caso del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florian, quien está en el cargo desde agosto del 2025 en reemplazo de Carlos Rosero. Florian generó polémica desde el principio, pues aseguró que a él no debían decirle ministro sino ministra, ya que era una persona y una marica. Otra de las polémicas de este ministro se dio porque su nombramiento en la cartera violó la ley de cuotas, pues cuando lo nombraron, el gabinete quedó con más hombres que mujeres, a lo que Florian respondió que él era de género fluido. Hay una policía de género entre nosotras. Yo fui suspendida la semana pasada porque no se cumplía con mi nombramiento la ley de paridad de género. Me dijeron, no, eres un hombre. Resulta que yo tengo la N en mi cédula, en mi documento de identificación, y dije, yo no la voy a cambiar porque yo tengo la N. ¡De marica! Además, es importante recordar que ese ministerio no es tan firme, pues el Congreso debate actualmente la ley que busca mantenerlo, pero podría caerse. El otro cambio que se dará en el gobierno será el del director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, a quien el presidente Petro le pidió la renuncia y él ya la presentó. Es importante recordar que el cambio se da tras un escándalo que envuelve a la DNI y que tiene que ver con una presunta filtración de información desde esa agencia a las disidencias de alias Calarcá. Recordemos además que estas decisiones se conocen luego de que la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, renunciara de manera irrevocable a su cargo y todavía no se descartan otros movimientos en el gabinete. Mateo Piñeros, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta mañana hay movilización militar de países de la OTAN, de países de Europa, hacia Groenlandia, que es el territorio que hoy pertenece a Dinamarca, que Estados Unidos quiere comprar, que podría costar $700 mil millones. Es alrededor de Groenlandia en donde se está jugando el nuevo pulso de la política internacional del presidente Donald Trump, que es el del capricho. Desde Europa, a esta hora, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que ese precio existe y existe en la prensa, pero lo que ha dicho el gobierno de Dinamarca y también el gobierno de Groenlandia es que ellos no quieren discutir eso. Bueno, la reunión que hubo en la Casa Blanca fue la primera entre los gobiernos de Dinamarca, el gobierno de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, pero es un gobierno autónomo, y altas personalidades del gobierno del presidente Donald Trump. Estaban ahí el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Se dijo que fue una conversación franca y constructiva, pero el canciller de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, dijo que persistían grandes diferencias, que las perspectivas son muy diferentes. Así lo decía. And of course we have to respond to this. The big difference is whether that must lead to a situation where US acquire Greenland, and that is absolutely not necessary. Dice, por supuesto, tenemos que responder a esto. La gran diferencia es que, bueno, eso debe llevarnos a una situación en la que adquiramos Groenlandia, que es lo que dice el presidente Trump, y eso no es en absoluto necesario. El canciller de Dinamarca recordaba que antes lo que tenía Estados Unidos en Groenlandia eran hasta 17 bases militares. Ahora tiene solo una y entre 150 y 200 militares allí. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en este minuto? Es que varios países europeos están movilizando efectivos hacia Groenlandia. Lo ha hecho Noruega, lo ha hecho Suecia, lo hizo Alemania y también lo está anunciando Francia. En general son de grupos pequeños de militares. Francia no ha querido decir cuántos militares está enviando, pero esta es una paradoja que no nos imaginábamos tener en mente, que los países europeos estuvieran movilizando tropas para frenar al ejército norteamericano. Es lo que se está viviendo ahora. Lo que acordaron en las reuniones de ayer es
que van a seguir negociando. Lo que se hizo ayer fue una reunión a puertas cerradas y dijo el canciller danés que no se disculparon ni dieron marcha atrás ante las amenazas del presidente Donald Trump, que dice que va a quedarse con la isla de Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas, Néstor. Silvia, gracias. 5:54 minutos. El homenaje a Jason Jiménez en el Movistar Arena terminó antes de lo previsto por los disturbios afuera y adentro del Movistar. Cientos de personas intentaron colarse al evento, generando enfrentamientos con la policía. Anoche, a las 8 de la noche, la unidad del diálogo Undemo intervino. El distrito decidió cerrar el homenaje alrededor de las 8 de la noche para evitar mayores problemas cuando la situación se salió de control. Reporte que entregó anoche tarde el alcalde Carlos Fernando Galán. Nosotros pues estamos acompañando la situación, el general dará un poco los detalles. Entendemos que hubo una distribución de entradas que pues eran insuficientes para quienes querían entrar y eso generó algunos disturbios. Ahí está presente la policía, están presentes los gestores, está presente la UNDEMO. La impaciencia porque el velorio terminó convertido en un inusual concierto de muy exitosos artistas, en donde estaban Paola Jaro, el Charrito Negro, estaba Johnny Rivera, Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jesse Uribe, los más grandes de la música popular, acompañando la despedida de Jason Jiménez. Alejandra Bello. Néstor, buenos días. El Movistar Arena fue el escenario escogido para darle el último adiós a Jason Jiménez y su equipo, pero también fue lugar de desmanes y disturbios por cuenta de seguidores que no pudieron entrar a despedir al artista. La organización tenía previstas 2 tandas durante el homenaje, una de 12 a 4 de la tarde que se desarrolló con total normalidad y la otra de 6 a 10 de la noche que terminó a las 7:30 por los problemas. Y es que miles de fans vinieron de distintas ciudades del país haciendo filas de largas horas para poder entrar y despedir al artista. A las afueras del Movistar Arena el ambiente era de nostalgia, tristeza, pero también orgullo por el legado de Jason Jiménez. Como darle mucha luz, mandarle mucha luz y para que descanse en paz. Igual somos personas que venimos acá como con esa ilusión de que como que esto sea mentira, pero pues la verdad ya es algo que toca asimilar. Durante la jornada se presentaron artistas del género como Alzate, Marvel, Ciro Quiñones, Franci, entre otros, quienes recordaron el impacto de Jiménez en la música popular. Aunque hubo presentaciones y canciones, también se dio la oportunidad a familiares y amigos para que dieran unas palabras al fallecido cantante. Néstor, y es que es importante decir que el Movistar Arena no estaba habilitado para su aforo total. Aunque para un evento normal entran 14,000 personas, para este homenaje se dispusieron solamente los 3 pisos de graderías para los asistentes, lo que ocasionó que muchas personas pensaran que podrían entrar sin ningún problema. En el primer piso, lo que se conoce como platea, estaban los 6 féretros, el lugar para familiares y amigos y el espacio para los medios de comunicación. Por esa razón, miles de personas quedaron por fuera. Alejandra Bello, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Seguiremos informando. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos. 6 de la mañana, 40 segundos. El martes 3 de febrero, dentro de 2 semanas largas, será la reunión en la Casa Blanca del presidente Trump de los Estados Unidos con el presidente Gustavo Petro de Colombia. Una fecha comunicada anoche en el Consejo de Ministros por el presidente Petro, Consejo de Ministros, en el que anticipó que intentará demostrar que hay errores en las mediciones de Naciones Unidas del número de hectáreas sembradas con hoja de coca en Colombia. 2, que su gobierno sí es eficiente en la lucha contra el narcotráfico. Y 3, que el presidente Trump está engañado por la derecha de Colombia, que es lo que dice el presidente y repite una y otra vez, lo volvió a decir anoche, que es la derecha la que está detrás del desprestigio de su nombre y que es la derecha la que hizo que lo metieran en la lista Clinton y que Colombia fuese desertificada. De ahí está la tesis del presidente, a que el presidente Trump le vaya a comprar estas teorías. Por supuesto, hay un trecho largo. Estados Unidos tiene sus propias cifras, es un país serio, demostrando que la producción de cocaína ha crecido durante el gobierno de Gustavo Petro, no el número de hectáreas cultivadas, que la producción hoy es más eficiente, que la política de paz total ha beneficiado y ha producido un aumento del poder de grupos de terroristas y del narcotráfico. De hecho, hoy amanecemos con ataques del ELN en Chocó y de disidentes de las FARC en el departamento del Cauca. Y 3, que no es la derecha colombiana ni el uribismo el que está detrás de la mala relación del gobierno Petro con Estados Unidos. Hay una muy eficiente embajada de Estados Unidos en Bogotá, que es la que reporta y es la que informa al gobierno y a la Casa Blanca. Bienvenidos, ya les vamos a contar a propósito de ese Consejo de Ministros y de la alocución previa que hubo sobre temas de economía. Vamos a hablar esta mañana, les contaré de las teorías del presidente Petro, increíbles tesis de que el salario mínimo subió 23.7% y no hay efecto y no lo habrá en el costo de vida en Colombia. El presidente Petro mostró anoche en una alocución que duró 18 minutos, un gráfico de Cora Bastos que demuestra, según él, que no hay efectos inflacionarios en el aumento del salario mínimo. Y puede que tenga razón, porque apenas hoy, 15 de enero, se va a pagar la primera quincena para millones de trabajadores con el reajuste. Es decir, todavía en la calle no hay el dinero circulante producto del reajuste en el tema salarial en Colombia. El presidente Petro cree que las alzas de salarios, las cuotas de administración, los peajes, las cuotas de salud, los costos en la vivienda no van a mover la inflación. Por supuesto, es desacertado. Apenas estamos comenzando eso que los expertos llaman la curva inflacionaria. El alza del salario mínimo es un tema que no se descubre ni se comprueba. Lo debería saber el presidente Petro, que estudió economía. En 15 días los efectos serán, por supuesto, en efecto cadena. La otra tesis que contó anoche el presidente Petro es que gracias a la emergencia económica que decretó su gobierno hace 2 semanas, hay más interés y más credibilidad internacional en la economía de Colombia, que la emergencia económica es un símbolo de la fortaleza de la confianza, que va a ser una tesis muy difícil de demostrar afuera ante los mercados internacionales. Ya vamos a contarles de lo que dijo el presidente Petro y de lo que dice la realidad. El presidente Petro tiene la teoría de que los inversionistas internacionales y los mercados en el mundo están respaldando sus decisiones económicas porque le compraron los bonos, el endeudamiento en el que nos metió, para pagar la deuda más alta de la historia de Colombia, dice el presidente Petro, que en consecuencia los mercados han dado un espaldarazo, un apoyo a las políticas económicas de su gobierno. El presidente termina defendiendo esa emisión de bonos, el endeudamiento que nos lleva al nivel más alto
del déficit fiscal de la economía en Colombia. Esos 5.000 millones de dólares que están entrando a chorros y que están causando la revaluación del peso colombiano. Hoy el nivel del dólar en Colombia está en el nivel más bajo de los últimos 5 años. Bienvenidos, hablaremos de este tema de economía, del debate que hay, porque coincide con la campaña electoral, o estamos en este debate precisamente por cuenta de la campaña electoral. El presidente Petro tiene la teoría de que su gobierno ha recortado el presupuesto en 16 billones de pesos, que no es cierto tampoco. Ese fue el recorte de lo que no le aprobó el Congreso de la República en la ley de financiamiento, en la reforma tributaria. Todos estos decretos, decretazos, emergencia, salario mínimo, están demandados y por eso el presidente Petro está en plan de defenderlos. Ya vamos a contarles lo que está pasando. La Corte Constitucional, a propósito, podría definir antes de finalizar el mes de enero o tal vez a comienzos de febrero si tumba o no el decreto mediante el cual el gobierno declaró la emergencia económica. El magistrado Camargo, que es el ponente, decretó pruebas para proyectar su ponencia con una duda, Ricardo, alrededor de Irene Vélez, que es la ministra, una de las ministras mencionada en el auto que aboca el conocimiento de la Corte Constitucional. Sí, señor Néstor, buenos días. Uno de los puntos de la solicitud de pruebas del magistrado Camargo, conocido en la tarde de este miércoles, le pide a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que certifique la condición de cada uno de los ministros del despacho del presidente Petro que firmaron el decreto de la emergencia, pero hace especial énfasis en Irene Vélez, y pide que certifique efectivamente que ella estaba encargada formalmente del Ministerio de Ambiente, que es la cartera sobre la que ella se está desempeñando. Hay allí pues dudas de carácter de forma y de fondo alrededor de esa emergencia económica. Hablando del gobierno, les contaré de los cambios. Hay nuevo director de la Agencia de Inteligencia. La jefatura de esa dirección de inteligencia, que estaba en manos de un M-19 del doctor Lemus, Jorge Lemus, pasará a manos ahora de otro ex M-19, René Guarín, que trabajaba en temas de computación en la Casa de Nariño. Ya les contaré de su relación con la toma del Palacio de Justicia. El presidente Petro hizo cambios allí, saca a Lemus, entra a Guarín, sacó también a Angie Rodríguez del DAPRE, todavía no se sabe quién será su sucesor, y sacó a Juan Carlos Florián, el ministro de la Igualdad, a quien defendía a capa y espada hace apenas 6 meses. Ahora lo sacó del cargo con múltiples versiones, yo creo que por ineficiente, porque no ejecutaba, pero también hay un tema personal de lo que pasaba en ese Ministerio de Igualdad alrededor del tratamiento hacia la primera dama. A los 3, el único que se va definitivamente del gobierno es el ministro Florián, porque los otros caen para arriba. Angie Rodríguez será directora del Fondo de Adaptación y Lemus será director de la UIAF. Cambios que se producen para la recta final del gobierno, tal vez no los últimos. Esta mañana les decía, hay 2 ataques terroristas, uno en Cauca y uno en Chocó, uno cortesía de los disidentes de las FARC, otro cortesía de los señores del ELN. Se mueve el mundo, ya les contaré novedades sobre el tema de Groenlandia, de la aspiración de comprarla del presidente Trump y del apoyo de Estados Unidos a los rebeldes iraníes. Hoy jueves va a mediodía a la Casa Blanca María Corina Machado. Antes, el presidente Trump de los Estados Unidos habló ayer con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, en una luna de miel que nadie vio venir. Evoluciona la situación en Venezuela, pasaron del desprestigio de Maduro ahora a los increíbles elogios del presidente Trump a la presidenta Delcy Rodríguez. Y en segundos, lo bueno y lo malo de la despedida de Jason Jiménez, el cantante de música popular. 8 horas. Estuvieron amigos, familiares y una pasarela de artistas de música popular que cantaron sus canciones y acompañaron a la familia. El homenaje termina superando la capacidad del Movistar Arena, que no estaba full, con miles de personas que se quedaron por fuera, que causaron los disturbios de anoche. Tuvo que intervenir el ESMAD, 3.000 o 4.000 personas que intentaron meterse al Movistar a la fuerza. Pasadas las 8 de la noche, la situación se controló por la policía. Enseguida, el resumen de las noticias aquí en Mañanas Blue. Bienvenidos. Son las 6:08. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Apenas comienza a amanecer. Lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El debate entre Estados Unidos y Colombia, entre los gobiernos, entre los presidentes,
que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante. El presidente Gustavo Petro confirmó anoche en el Consejo de Ministros que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la primera semana del mes de febrero en Washington, un encuentro bilateral destinado a recomponer la relación entre los dos países. Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general de cualquier lugar del país no sufra y esté tranquilo. Hoy tenemos tranquilidad económica. Trump condicionó el encuentro a avances en el control del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Las cifras con las que llegará el gobierno a ese encuentro con el presidente de Estados Unidos fueron presentadas por el sector defensa. Él es el general William Rincón, director de la policía. ¿Qué pasó en el 2018? Y quiero mostrarles aquí lo siguiente. Los nuevos cultivos para esa época, si tomamos ese mapa, estaban en 44.399 nuevos cultivos. Si nos vamos para este año y tomamos esta época, agosto 31, año 2025, han reducido los nuevos cultivos, una disminución del menos 56.9%. En su primera locución del año, el presidente Gustavo Petro defendió el incremento del 23% del salario mínimo ante las demandas con las que intentan tumbar el aumento. En su intervención, el presidente de la República sostuvo que productos como el pollo y otros alimentos básicos no han registrado alzas significativas. Y ustedes ven el boletín de Corabastos, alas de pollo, etcétera, pollo, estable. Siguen más alimentos, estable. Siguen más alimentos, solo han subido 2. El plátano hartón en 3. El presidente también defendió la declaratoria de emergencia económica y el endeudamiento por más de $4.950 millones en bonos para financiar el presupuesto del 2026. Hicimos un endeudamiento de Colombia para pagar deudas. Nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos. Ojo con eso. Y el cobro en tasa de interés interna en Colombia fue 13% y pico de interés. El presidente Gustavo Petro también defendió la declaratoria de emergencia económica, responsabilizando al Congreso por el hundimiento de la reforma tributaria, y también hizo un llamado a las altas cortes para que entiendan los alcances de la medida. Espero que los magistrados puedan entender estas cifras económicas, saber su lógica. Es fácil. Si se quita capacidad al Estado de pagar su deuda, crece el costo de la deuda, fue lo que hizo el Congreso. La declaratoria de emergencia económica por parte del gobierno está bajo la lupa de la Corte Constitucional. Por eso el magistrado Carlos Camargo, quien será el encargado de redactar la ponencia sobre si es o no constitucional este decreto, ya emitió un auto ordenando una serie de pruebas para anexar al expediente. Entre ellas está que la Secretaría Jurídica de la Presidencia deberá dar explicaciones sobre la situación administrativa de los ministros afirmantes de este decreto. Asimismo, Camargo le pidió a la Procuraduría que en un término de 10 días remita su concepto, que resulta clave en este tipo de procesos. Sigue el pulso por el aumento del salario mínimo. Por un lado, un juez de Bogotá rechazó la tutela que interpuso el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, porque no pudo acreditar un perjuicio inmediato, concreto ni individual de esta medida que decreta un aumento del 23% para 2026. Y por otro lado, el Consejo de Estado admitió para estudio una tutela presentada por el abogado Germán Castro. Sin embargo, este anunció que la va a retirar, alegando que había recibido amenazas en contra de él y de su familia. 2 alfiles salen del Palacio de Nariño. El primero desde la Dirección Nacional de Inteligencia. Jorge Lemus, ex M19 y uno de los hombres más cercanos al presidente Petro, se va de la entidad que le reporta directamente al mandatario todos los movimientos de inteligencia y de asuntos de seguridad. Su reemplazo será René Guarino. Los motivos son cambios internos en los últimos meses que le quedan al gobierno. La verdad que no es ningún inconveniente que se haya tenido con él ni nada, sino simplemente él expuso esa cuestión de que él necesitaba coger gente y escogió la gente que necesitaba. Por ejemplo, en el caso mío, me escogió para que me fuera a la UIAF porque hay muchas investigaciones ahí atascadas. El presidente Gustavo Petro también le pidió la renuncia al ministro de la Igualdad, a Juan Carlos Florian. Esa decisión la tomó el presidente Gustavo Petro a pesar de que en el Consejo de Ministros de julio de 2025 lo defendía a capa y espada. A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato
de trabajadores sexuales. Yo estuve hablando con ellos de marzo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desmintió las denuncias del ministro encargado de Justicia, Andrés Hidárraga, sobre un supuesto espionaje en su contra a través del sistema Pegasus desde la cartera de defensa y con gastos reservados del ejército. El ministro Sánchez aseguró que su colega de Justicia fue víctima de una mala información. Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa. ¿Y por qué lo decimos? No está siendo utilizado en la fuerza pública. Miles de fans tuvieron la oportunidad de despedir a Jason Jiménez y su equipo en el Movistar Arena de Bogotá. El homenaje se dio en 2 tandas, una entre las 12 a 4 de la tarde, donde todo fue normal, y otra se esperaba que fuera de las 6 a las 10 de la noche, pero por cuestiones de orden público, por personas que no pudieron entrar a despedir al cantante, el evento terminó a las 7:30 de la noche. Uno de los momentos más emotivos fue cuando habló la madre del cantante, Luzmeri Galeano. Estaré para estar pendiente de tus hijos, de tu esposa, como la berraca, como la guerrera, como la mujer que no te va a defraudar, para que vivas disfrutando tranquilo de la vida eterna, sirviéndole a Dios y con orgullo siempre de tu mamá. También tomó la palabra Taliana Jiménez, su hija, y pidió oración por su padre. El sueño de mi papá era vernos crecer, pero no lo pudo hacer en pista. Hablé con mi papá y él lo único que quería es que oraran mucho por él. El desafortunado final de este evento no permitió que muchos de los seguidores del cantante pudieran despedir y darle el último adiós al artista como querían hacerlo. Esto dijeron algunos de los asistentes. La verdad, como darle mucha luz, mandarle mucha luz y para que descanse en paz. Brindarle el homenaje en alto nivel, porque él se lo merece. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La calificó como una buena conversación. Según lo que reveló el mismo mandatario en las últimas horas. Yo conozco a la número 1 en Venezuela, la que está al mando. Acabamos de tener una gran conversación hoy y ella es una persona estupenda. A las 7:30 de la noche sonará el pitazo inicial del árbitro Luis Delgado para el juego entre Junior y Santa Fe por la Superliga del 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Este primer título del año lo disputan los 2 campeones del año anterior. El onceno cardenal lo ha ganado en 4 oportunidades, 2013, 2015, 2017 y 2021, mientras que Junior ha obtenido este título en 2 oportunidades, en el 2019 y en el año 2020. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. 6 de la mañana, 18 minutos, salió regular, muy regular, lo que terminó convertido en un concierto que era el homenaje velorio a Jason Jiménez. Los fanáticos, los artistas, el grupo de seguidores que no pudo entrar al Movistar Arena, pero también los ríos de trago, de aguardiente que corrieron adentro, en tarima y afuera del Movistar Arena. Esto muy a la colombiana Camila. Esas botellitas que se estaban pasando, eso no era exactamente
agua oxigenada. No. Eran botellas de agua, pero su contenido sin duda era otra cosa, porque además eran tragos muy pequeños ardiente. Entre todos. Sí. ¿Cuánta gente se quedó por fuera anoche del Movistar? Los que causaron los desórdenes. El cálculo que no hace el entrar. alcalde Carlos Fernando Galán y su secretario de gobierno es que fueron entre 3.000 y 4.000 personas. Sin embargo, los organizadores dicen que hasta 7.000 personas se quedaron con ganas de una boleta en el segundo turno, en el segundo momento del concierto en despedida. Ese segundo turno estaba previsto para ir hasta las 10 de la noche. Tuvieron que recortarlo hasta las 8 de la noche por los disturbios que hubo afuera del Movistar. El letrerito de ya se pueden ir comenzó a aparecer a las 7:30, cuando ya había pistas adentro de lo que estaba pasando afuera. Por temas de salubridad debemos terminar a las 8 de la noche. Pero no es normal, decía el letrerito. Es decir, no es normal que un ambiente guapachoso de este tipo termine con trago, ¿no es normal? No, padre, es que no debía ser primero, no era un ambiente guapachoso. Era un homenaje a un señor que se murió no era un concierto. 48 horas antes. No, hombre, pero era alguien que había dicho, sí, cuando me muero yo quiero que me recuerden con licor, con fiesta. Había dicho eso. No quería llanto, no quería flores, quería un concierto. Bueno, el concierto ocurrió desde el punto de vista artístico, fue una demostración de la influencia de Jason Jiménez. Desde el punto de vista de organización, fue una demostración de cómo somos. Así somos. Sí, eso sí. Eso es lo que da la tierrita. Desórdenes, violencia, protestas y el concierto, el funeral a Jason Jiménez, entre otras cosas, Camila, los ataúdes no tenían cuerpos adentro, porque a Jason Jiménez lo habían cremado unas horas antes. Estaba el del artista y estaba además el de las otras personas que murieron en el accidente de la avioneta. Los 6 ataúdes estaban vacíos porque ya habían sido sepultados. Acuérdese de la ceremonia privada, la que hizo la familia en el cementerio en Bogotá. Ya esta era la parte simbólica para la despedida de los fanáticos, de los artistas y el concierto que Luis Alfonso, que es uno de los artistas populares más conocidos. Y junto a Pipe Bueno, el mejor amigo de Jason Jiménez. Exactamente. Dijo claramente, este no es un velorio de monjas. Entonces usted de ahí para allá puede como deducir. Es música popular, tal vez allí está el sinónimo con el aguardiente y con el desorden. Son las 6 de la mañana, 21 minutos, a las 8 y pico de la noche metieron el SMAD y a las 8 y pico de la noche se controló la situación. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Pues en Desmanes terminó el homenaje del cantante Jason Jiménez en el escenario Movistar Arena, ya que para el segundo ingreso los fanáticos sobre las 4 de la tarde, la capacidad del escenario de este evento estuvo completamente ocupada, o mejor, en lo que habían habilitado, ya que dentro del escenario solo estuvo disponible las graderías del segundo y del tercer piso, puesto que la familia y los amigos, así como los medios de comunicación, estaban ubicados en la primera fila o en el primer piso de este escenario. El primer grupo de personas, Néstor, se comportó entre comillas, pero el aforo fue de más de 7.800 personas, según la cantidad de boletas que también se entregaron. Sin embargo, para la salida, como ustedes bien lo mencionaban, se presentó este problema, ya que quienes estaban esperando, que eran casi 5.000 personas, y los que no pudieron ingresar, literalmente lo hicieron a la fuerza. Escuche usted el momento de los desórdenes a las afueras del escenario Movistar Arena. Y así quedó el concierto de Jason Jiménez. Lo que ustedes ven en imágenes, Néstor, y lo que se alcanza a escuchar también es el actuar de la fuerza pública del equipo del Undemo que llegó a la reacción de este sitio y donde fue necesaria además la implementación de una tarjeta para dispersar la alteración de orden público que se estaba presentando sobre la entrada, además donde estaba mucho del equipo de la policía, porque recordemos que ayer en la tarde se confirmó que aproximadamente 220 uniformados harían parte de ese cuerpo de seguridad. Tanto así que cuando ocurrió esto, en las pantallas del Movistar Arena comunicaron que el evento se tenía que acabar antes de lo estipulado, es decir, sobre las 7:30, casi 8 de la noche, y en las pantallas publicaron el siguiente mensaje: gracias a todos por su amor y cariño infinito. Por temas de salubridad, el homenaje musical a nuestro artista Jason Jiménez debe terminar sobre las 7 de la noche. Y precisamente esta orden también llegó desde la alcaldía, tanto así que el secretario de gobierno, Gustavo Quintero, comunicó que definitivamente el evento se tenía que acabar antes de lo estipulado. Queremos, por supuesto, evitar que haya personas heridas. Hasta el momento los reportes son positivos, algunas personas desmayadas, pero más allá de esos desmayos no ha habido nada extraordinario. Que sí es importante decirle a la ciudadanía: primero, ya se cerraron puertas.
ya no puede ingresar nadie. Néstor, y es que precisamente lo que menciona el secretario de Gobierno es que el primer balance, por lo menos de la primera entrada de los fanáticos, fue positivo, pero que en la segunda se complicó la logística tanto para la salida como para la entrada de quienes iban a estar en el homenaje del artista. Pero en medio de ese homenaje, Néstor, también estuvo presente la familia. Una de ellas fue la madre de Jason Jiménez, la señora Luz Mary Galeano, que se tomó un momento para agradecer a los asistentes, pero asimismo para honrar la memoria de su hijo. Y es que entre lágrimas lo despidió y mencionó que su familia, o en el caso de su hija Taliana, nunca estaría sola. Quiero decirte, hijo mío, porque sé que estás acá, porque si no estuviera acá no tendría el valor de hablarles y de pararme acá y decirle que siempre te voy a recordar, y no sé por qué, de unos días para acá empezó a salirme una canción y dije yo, qué letra tan hermosa tiene como para una despedida de un ser querido, y la escuchaba, pero nunca pensé que era para despedirte a ti. Y quiero decirte en este momento, desde el fondo de mi corazón, que te la dedico por siempre en la gloria de Dios, y que el día que nos encontremos te prometo que te la cantaré. Y precisamente la canción que estaba mencionando la mamá de Jason Jiménez, la señora Luz Mary Galeano, era esa canción Yo te extrañaré, de la canción de Tercer Cielo, que por supuesto la colocaron en medio de las palabras de la mamá del artista. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores y dolorosos lo protagonizó la hija menor del cantante, la señorita Taliana Jiménez, de tan solo 7 años, que antes de subir al escenario hizo un recorrido agradeciendo a los asistentes, con su mano haciendo un corazón, con una camiseta blanca y por supuesto con una bomba blanca, entonando además el nombre de su padre, quienes enfrente de todos los fans del artista habló de lo triste que se sentía. Mientras hacía este pedido, la pequeña también recordó que uno de los sueños más grandes que tenía de su padre era verlos crecer, pero en palabras de ella no lo pudo hacer. Y agradezcan mucho por sus padres, se los pido. Yo hablé con mi papá y él lo único que quería es que oraran mucho por él. Y espero que hagamos todos los que están acá, que todos oren por él, porque lo único que quería era que oraran por él. Y a quienes estábamos presentes, Néstor, fue inevitable que se nos saliera una lágrima por las palabras que estaba entregando Taliana Jiménez, la hija menor del artista. Pero en medio de este reconocimiento, artistas como Jesse Uribe, Paola Jara, Arely Senao, Pipe Bueno, Marvel, John Alex Castaño con La Voz Afligida, Ciro Quiñones, Johnny y Andy Rivera, Pasaporte, Luis Alberto Posado y Luis Alfonso hicieron parte de ese homenaje, entonando algunas canciones y por supuesto cantándole al artista que se encontraba en este punto junto con los otros cuerpos de las personas que fallecieron en el accidente. Escuche usted el momento de cuando salieron todos a cantar al escenario. Voy a llamar a todo el combo pa' que alisten un caballo, voy a sacar el mejor. Una despedida con falda, no se preocupen por la fe que esta noche invito yo. Vamos a escuchar bien. Y Néstor, y por parte del artista Arely Senao se cantó la canción Nadie es eterno en el mundo, mencionando también el nombre de Darío Gómez, quien también fue muy cercano a la familia de Jason Jiménez y por supuesto a él como artista. Sin embargo, como ustedes lo mencionaban, pues los artistas precisamente en la tarima no solamente tomaban agua oxigenada o agua con gas o simplemente agua, sino que también en vasos improvisados tenían algo de licor, tanto así que Luis Alberto Posada pidió que le entregaran un trago de licor y Luis Alfonso regó algunas gotas para las ánimas sobre las ataúdes de los que estaban ahí presentes. Nicolás, gracias. Es el reporte sobre el concierto, el funeral de Jason Jiménez. 6:28 minutos. Mientras estaban en eso, miles de bogotanos, el presidente Petro estaba exactamente a esa hora, a las 7 de la noche, en alocución, defendiendo que el aumento del salario mínimo, 23.7%, no va a tener consecuencias inflacionarias en Colombia. Y muestra anoche el presidente un gráfico de Corabastos que demostraría que todavía no hay efectos. Claro, digo yo, no hay efectos porque apenas hoy 15 de enero, están pagando la primera quincena con los salarios reajustados, con la cifra del mínimo. Así que, por supuesto, todavía no hay efectos en Corabastos. El presidente Petro no mostró los efectos en pasajes de Transmilenio, en pasajes del sistema público de transporte, no mostró los efectos en cuotas de administración, en cuotas de salud, en peajes.
claro que es ingenuo pensar que subir el salario 23.7% no va a tener efectos inflacionarios en Colombia, sí, que el presidente Petro intenta, Héctor, desestimar desde ya. Tienes que ir a comprar esas frutas el mes entrante, pues porque estas, claro que no han reflejado todavía ese incremento de los costos de mano de obra. No, yo creo que el presidente trata de justificar una decisión que claramente fue improvisada y sobre todo trata de decir que no va a tener los efectos negativos que es inevitable que tengan. Debería más bien concentrarse en tratar de evitar esos efectos si es que fuese posible. Tampoco es tan fácil porque es que subir el 23% del salario mínimo de un momento a otro sin que nadie lo estuviese esperando, pues efectivamente genera una distorsión en la economía que va a ser compleja. Claro, y el presidente Petro termina diciendo que la emergencia económica es una demostración de la fortaleza de la economía colombiana. Intentando tapar el sol con las manos, ¿no? Eso definitivamente no hay nada que hacer y los colombianos pues lo sienten hoy en día ya en sus bolsillos y lo van a seguir sintiendo, Néstor, porque esto no es una cosa que se sienta ya ni muy pronto ni en un mes, Héctor, tampoco que vaya el presidente a comprar frutas. Se va a empezar a sentir a lo largo de todo el año. Los efectos inflacionarios son efectivamente como una bola de nieve que empieza a crecer y a crecer y a crecer y al final del año pues vamos a ver en las que terminamos efectivamente. De salario mínimo. Del desmedida alza del salario. Porque está demandado. De emergencia económica porque está demandada y muy posiblemente la Corte Constitucional se la podría tumbar. Fue de lo que habló anoche el presidente Petro, que dice, por otro lado, hablando en televisión, en los canales, que está censurado, es el discurso de la pobre viejecita literalmente, y después Consejo de Ministros de 3 horas transmitido por televisión, en el que volvió a repetir que el presidente Petro está censurado en Colombia. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro hizo su primera alocución del año en un discurso de menos de 15 minutos que comenzó insistiendo en que es un mandatario censurado. Este es un programa que, fuera de la censura que ya tengo, ha sido de nuevo censurado, censura bajo censura. Me cortarán en un corto tiempo, así que tengo que responder a una avalancha, desde que decreté el salario mínimo vital, atacándolo. Y es que la Comisión de Regulación de Comunicaciones solo le autorizó un espacio de media hora en Televisión Nacional. Esto tras la decisión del Consejo de Estado que limitó las alocuciones al considerar que hubo un uso desproporcionado de esta figura. En estos minutos, el mandatario defendió su decisión de un salario mínimo vital, insistiendo en que no habrá un aumento en los costos de producción y los precios en Colombia. Aquí este es el análisis, alas de pollo, etcétera, etcétera, de Corabastos hoy, después de que se expidió ya hace casi 15 días el decreto. ¿Cuánto cuestan los alimentos hoy? Y ustedes ven el boletín de Corabastos, alas de pollo, etcétera, pollo, estable. Solo han subido 2. El plátano Artón en 3. Esto en contraste con alertas de gremios como FENALCO, que advirtió presiones inflacionarias y pérdida de empleo formal, y otros como la ANDI, ACOPI, Camacol y ANIF, todos de acuerdo en los efectos negativos del aumento del 23% del salario mínimo. El otro tema fue el decreto de emergencia económica y la emisión de bonos por $4.950 millones que el mandatario defendió, apelando a la insostenibilidad de la deuda e insistiendo en que el gobierno recortó el gasto el año pasado en 16 billones de pesos. Ofrecieron $23.000 millones, operación de crédito externo, y la tasa de interés promedio de los $5.000 millones en que nos endeudamos para pagar deuda más cara fue 6%. Y cuando el Congreso tumbó la ley de financiamiento fue 8%. Al paso de estas declaraciones salió el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Colombia es el país que casi que comparativamente con el resto de América Latina más está pagando en costos de intereses de deuda pública. Comparado con México, en una misma operación a 8 años estamos pagando 16% más en tasa de interés. Conclusión, tenemos un mayor costo, pero adicional a eso también tenemos un mayor riesgo. Después de la locución vino el Consejo de Ministros, en donde finalmente se anunció la fecha de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington. Reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante. Mi intención es que Colombia
el colombiano y la colombiana en general de cualquier lugar del país no sufra y esté tranquilo. Ese consejo fue el escenario para que funcionarios del sector defensa presentaran cifras en materia de lucha antidrogas, las mismas con las que llegará el presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca para discutir que es uno de los temas más álgidos con Estados Unidos. Él es el general William Rincón, director de la policía. ¿Tenemos nuevos cultivos? Por supuesto que sí. Ahí marcan 15.159 hectáreas, pero aquí hay que saberlo mirar. ¿Qué pasó en el 2018? Y quiero mostrarles aquí lo siguiente. Los nuevos cultivos para esa época, si tomamos ese mapa, estaban en 44.399 nuevos cultivos. Si nos vamos para este año y tomamos esta época, agosto 31, año 2025, han reducido los nuevos cultivos, una disminución del menos 56.9%. Unas cifras que contrastan con los datos presentados en el informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, según el cual Colombia batió su récord de cultivos de coca con 253.000 hectáreas en 2023. Sobre las 10 de la noche terminó este nuevo Consejo de Ministros liderado por José Raúl Moreno, el jefe de despacho, que reemplazó en esta ocasión a Angie Rodríguez, ahora exdirectora del DAPRE, quien renunció en las últimas horas en lo que podría ser un nuevo remesón ministerial. Caterina Ávila, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Hablando de economía, la polémica emergencia económica decretada a finales del año pasado por el gobierno del presidente Gustavo Petro podría tener los días contados en la Corte Constitucional. Antes de finalizar enero, la mayoría de los 9 magistrados de la Corte estrenarían la figura de la suspensión provisional del decreto que sustenta esa declaratoria del estado de excepción en virtud de los graves perjuicios que ocasiona su vigencia, porque está ya cobrando impuestos. Ahí hay una discusión técnica, jurídica, sobre el precedente que existe y que señala que no sería tan fácil que se suspendiera desde la Corte una situación con fuerza de ley, normas con fuerza de ley. Sin embargo, en ese contexto tendrán que hacer la discusión. El autor de esa norma en ese momento, de esa jurisprudencia, del auto que sentó el precedente de la suspensión provisional de las normas con fuerza de ley, fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Por eso, lo más probable es que sea él quien le solicite a la Corte la suspensión provisional de los decretos de emergencia, variando el precedente que los impide. Y es que la Corte decidió meterle el acelerador al estudio de la emergencia económica, estado de excepción que le ha permitido, como les dije al gobierno, fijar el cobro de nuevos impuestos a través de decretos con fuerza de ley, sin necesidad de pasar por el Congreso de la República. El magistrado Carlos Camargo, quien tiene la responsabilidad de proyectar la ponencia pidiendo el hundimiento o la salvación de la emergencia, ya ordenó la práctica de una serie de pruebas que deberán ser entregadas en muy pocos días. Da máximo 3 y hasta 10 días al procurador para proceder al estudio del caso y ejecutar la tarea que le encomendó la Corte. Entre las pruebas decretadas por Camargo están los conceptos que les pidió a 10 reputados economistas, la mayoría de ellos exministros de Hacienda y exdirectores de la DIAN como Juan Carlos Echeverry, José Manuel Restrepo y Lisandro Junco, y de exfuncionarios del gobierno Petro como el exministro José Antonio Ocampo y el exdirector de Planeación Nacional Jorge Iván González, quienes han coincidido públicamente en señalar que la declaratoria del estado de emergencia económica no cumple los requisitos para ser declarada exequible. Adicionalmente, hablando del análisis de posibles errores de forma que podrían tumbar la emergencia, llama la atención que el magistrado Camargo le pidió a la Secretaría Jurídica de Presidencia que certifique, y esto lo leo textual, la situación administrativa de los ministros que suscribieron el decreto, es decir, los que se encontraban posesionados y en ejercicio de sus funciones en la fecha de su expedición, y despierta más dudas específicamente en el caso de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez, porque está pidiendo el acto administrativo que certifica que sí estaba como ministra encargada. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. A capa y espada. Así salió anoche el presidente Gustavo Petro a defender en pleno prime time y durante más de 15 minutos sus más recientes decretos económicos. El decreto de la emergencia económica del pasado 22 de diciembre y el decreto con el aumento del salario mínimo del pasado 29 de diciembre. Decretazos que hoy se enfrentan a una lluvia de demandas en las altas cortes y decretazos que golpean ya duramente el bolsillo de los colombianos. En el caso de la emergencia, con mayores impuestos a licores,
tabaco, juegos de suerte de azar en línea, compras por internet superiores a los $50, mayores impuestos al patrimonio y otros tantos, y en el caso del salario mínimo ocasionando una cascada de aumentos que ya empezó a sentirse en los casi 70 bienes, servicios y tarifas que siguen todavía indexados. No obstante, el presidente Petro intenta tapar el sol con las manos y salió ayer a defender de un lado el decreto con el aumento del 23.7% del salario mínimo, que recordemos fue un 50% superior a lo que pedían los sindicatos, un 400% por encima de la inflación del año pasado y un 700% por encima del crecimiento de la economía el año anterior, diciendo el presidente Petro que no existe ningún impacto sobre la carestía de los alimentos y mostrando como prueba boletines de Corabastos con los precios actuales del pollo, plátano, frutas y tubérculos, como si el aumento en los precios de los alimentos se fuera a sentir ya en apenas 15 días de haber comenzado el alza del salario mínimo, cuando apenas hoy se paga, por ejemplo, la primera quincena del año, cuando apenas ayer comenzaron a subir los sistemas de transporte masivo en el país, 12% Transmilenio, 11% Metro de Medellín y en esa misma línea el resto de sistemas del país, cuando apenas van a comenzar a subir mañana los 150 peajes del país, cuando apenas comienzan a subir los precios de los servicios públicos que también se afectan por el alza del salario mínimo y en general cuando todavía faltan los mayores incrementos a lo largo del año, efectos que tardan varios meses en sentirse y en trasladarse a los precios de los alimentos en particular, como tardan también varios meses en sentirse en los movimientos en las tasas de interés del Banco de la República, que demoran en promedio 9 meses en trasladarse a los bolsillos de los colombianos, efecto de largo aliento y bola de nieve que comienza como algo pequeño, pero que crece de manera lenta, pero constante y exponencial, llevando la inflación este año hasta un 50% más de lo previsto, según los pronósticos hoy de todos los bancos y de todos los centros de pensamiento del país, que pasaron de proyectar una inflación para este año del 4% a una que puede llegar a superar el 6,5%. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. A propósito de toda esta cruzada por las recientes decisiones económicas del gobierno, particularmente por la del salario mínimo, hay otro tema que está creciendo en Cundinamarca, anticipándose a lo que podría ser unos días de protestas en carreteras de este departamento. El gobernador Jorge Emilio Rey le está pidiendo esta mañana a la Superintendencia de Transporte investigar el alza que se anuncia para pasajes de buses intermunicipales, es decir, los buses que van de Bogotá a los distintos municipios del departamento. El problema es que el pasaje tiene un incremento que puede llegar hasta el 30%, con el argumento de las empresas de buses de que hay que subir el pasaje producto del aumento del diésel o de la gasolina, porque suben los peajes, por ejemplo, mañana los que administra la ANI, y que subió el salario mínimo también para conductores de esos buses, lo que significa que el incremento de estos pasajes en las terminales de transporte también es otro coletazo del alza del mínimo en 23.7%. Como la gente está molesta y anunciando protestas, el gobernador recuerda que las autoridades departamentales o los alcaldes no tienen ninguna competencia para regular esos precios, que él mismo califica como un alza exorbitante. Por eso pide la intervención de la Superintendencia de Transporte. En el transporte interurbano hay libertad de tarifas, por eso es una petición a la Superintendencia, sobre todo a verificar cuáles son los estudios técnicos y las razones que justifiquen los nuevos precios, esos que desde ahora tendrán que pagar los colombianos que se quieran movilizar por carreteras de Cundinamarca. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:42 minutos de la mañana. El presidente Petro volvió a barajar. Hay dos movimientos que, aunque no implican salida del gobierno, sí de su círculo cercano. Después de Angie Rodríguez, que deja el DAPRE para irse al Fondo de Adaptación, el segundo movimiento es el de Jorge Lemus, el ex M19, que deja la Dirección Nacional de Inteligencia para dedicarse exclusivamente a la UIAF. Se va en medio de dos escándalos que tocan la inteligencia del país. Uno, la infiltración de la disidencia de Calarcá, y el otro, el espionaje de Pegasus al ministro de Justicia, y un punto adicional, el fallido intento de traslado de jefes de bandas criminales a cárceles de Barranquilla. Tal vez a eso se refería cuando en su carta de renuncia decía que se iba luego de hacer una reflexión profunda sobre las circunstancias actuales, circunstancias que ahora tendrá que lidiar René Guarín.
otro desmovilizado del M-19 que fungía como jefe de tecnología de la Casa de Nariño y que es su reemplazo. El otro movimiento es en el Ministerio de la Igualdad, del ministro Juan Carlos Florián, a quien con solo 4 meses en el cargo el presidente Petro le pidió la renuncia. Por ahora no le han ofrecido ningún cargo y su salida tendría que ver, por un lado, con su baja ejecución y por otro, con conversaciones de WhatsApp que involucran al viceministro Dumar Guevara, a Andrea Petro y a Mariluz Herrán, la exesposa del primer mandatario. Chats en los que Guevara las llama, abro comillas, HPs, perras, malparidas, e incluso se opuso a que Florián, el ministro de la Igualdad, las recibiera en su despacho para hablar de uno de los programas que impulsa ese ministerio. Sale por la puerta de atrás Florián después del desgaste en el que hizo incurrir al gobierno nacional, que lo defendió a capa y espada como ministra para justificar una clara violación a la ley de cuotas en el gobierno nacional. Estás escuchando Blue Radio. 1:32 en Colombia, Santiago. 2:32 aquí en Caracas. Efectivamente, a las 2 de la mañana se escucharon decenas de explosiones en toda la ciudad. Se ve una columna de humo y se ve pues un incendio hacia los alrededores de Fuerte Tiuna. El 3 de enero informando al mundo todo lo que estaba pasando con Venezuela y Nicolás Maduro. Ricardo, la información más reciente en estos momentos es la que... Nos dimos cuenta que en Blue Radio no es que queramos informar siempre primero, pero se nos da. Producto de los artefactos explosivos que fueron lanzados. Porque las noticias no duermen, no descansan, no se van de vacaciones. Porque nos gusta hacer periodismo. 4 de la mañana, 23 minutos, urgente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas estadounidenses. Investigar, tener la certeza de que no es un fake, tener todos los puntos de vista. Nos gusta escuchar, hablar, mostrar. Ahí están viendo ustedes las imágenes en YouTube y en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Gracias por dejarnos despertarte a la 1 de la mañana. Por estar en la radio y en YouTube. Blue, más que radio. Seguiremos informando. El martes 3 de febrero, dentro de 2 semanas largas, será la reunión en la Casa Blanca del presidente Trump de los Estados Unidos con el presidente Gustavo Petro de Colombia. Una fecha comunicada anoche en el Consejo de Ministros por el presidente Petro, Consejo de Ministros, en el que anticipó que intentará demostrar que hay errores en las mediciones de Naciones Unidas del número de hectáreas sembradas con hoja de coca en Colombia. 2, que su gobierno sí es eficiente en la lucha contra el narcotráfico. Y 3, que el presidente Trump está engañado por la derecha de Colombia, que es lo que dice el presidente y repite una y otra vez, lo volvió a decir anoche, que es la derecha la que está detrás del desprestigio de su nombre y que es la derecha la que hizo que lo metieran en la lista Clinton y que Colombia fuese desertificada. De ahí está la tesis del presidente, a que el presidente Trump le vaya a comprar. Atención, hay una amenaza de bomba en un avión de Turkish Airlines que llegaba a Barcelona, que acaba de activar la actuación de fuerzas de seguridad. Hay una gran emergencia en el aeropuerto principal de Cataluña. Enrique Rodríguez. El aeropuerto del Prat de Barcelona, el vuelo TK1853 tenía previsto el aterrizaje hoy para las 11 de la mañana. Y según ha informado el operador de los aeropuertos españoles, AENA, a causa de una amenaza, se han activado los protocolos. Este mismo operador ha señalado que las fuerzas de seguridad del Estado están evaluando la situación. Por su parte, Protección Civil del Gobierno Autónomo de Cataluña ha activado la fase de alerta en el plan Aerocat para hacer lo que dicen seguimiento de la situación de riesgo. En este momento, la aeronave se encuentra en uno de los extremos del aeropuerto, en una zona segura. El pasaje que procedía de Turquía, de un vuelo que había salido esta mañana de Estambul, ha desembarcado por su propio pie y se encuentra ya en una zona segura. Esto lo acaba de contar el responsable de Protección Civil. Ahora mismo, la Policía Autónoma de Cataluña, es decir, los Mossos de Escuadra, están colaborando con AENA, pero también con la Guardia Civil, que está inspeccionando el avión, porque la amenaza inicial indicaba que a bordo de esta aeronave, que insisto, cubría la ruta entre Estambul y Barcelona, habría algún tipo de explosivo que por el momento no ha sido encontrado, y ahora mismo el aeropuerto de Barcelona funciona con normalidad, a pesar de que está activado este plan por riesgo terrorista, Néstor. Enrique, gracias. 6 de la mañana, 48 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con alegría, con gozo, iniciamos nuestro trabajo, nuestra jornada.
siempre invito a las personas que tengan un pensamiento optimista, siempre. Después la vida se desarrolla como sea y uno la enfrenta con inteligencia, con firmeza, pero un pensamiento positivo al arrancar, eso te ayuda. Muy bien. ¿Y por qué se está pegando en la frente? Porque yo pienso con esto. Padre, tema de hoy. Oiga, el tema de hoy tiene que ver con los ritos. Usted recuerda allá en El Principito, en el capítulo 21, el diálogo entre el zorro y el Principito, que el Principito le dice al zorro, mira, es que los hombres los jueves tienen un rito. Y él le pregunta, ¿y qué es un rito? Y el Principito le da la definición más linda. Es eso que hace que un día no se parezca a otro, que una hora no se parezca a otra. Y a mí me parece precioso que entendamos el valor de los ritos, porque todos tenemos ritos. Aquí mismo tenemos unos ritos todas las mañanas que venimos y a veces los despreciamos, no los tenemos en cuenta. Y lo pensé por todo lo que sucedió ayer en el Movistar Arenas con la despedida. Yo decía, eso tiene que ver con la ritualización que tenemos. Y me gusta esta ritualización más que la triste, más que la que nos hace sufrir, que nos hace llorar. Este tipo de ritos me gusta más. Vale, ya viene el Padre Linero, 6:41 minutos, y vienen los deportes. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para usted. La primera todos. Copa de Millonarios del año. Sí, señor, la Copa Miguel Ángel Russo. ¿Es verdad? Millonarios jugó un partido, empató un partido. Sí. Falcao jugó 20 minutos 25. Del partido. Falcao ya alzó la primera copa después de volver a Millonarios. Eso es de mentiras, por supuesto. No, es real, es real. La Bombonera era un duelo homenaje a la memoria de Miguel Ángel Russo. Digamos que es un partido más de emotividad, aunque claramente en la cancha se vieron algunos detalles interesantes. Boca fue superior en el campo. De Amores, el arquero de Millo, fue figura, incluso atajó penal, ya les vamos a contar. Pero sí, volvió el Tigre después de 209 días. Sí. ¿Millonarios jugó bien el partido de ayer? Digamos que aguantó el juego. La verdad me pareció que fue superior Boca. Tuvo una opción en el palo Merentiel, repito, un par de acciones en las que fue determinante el arquero de Amores, sobre todo esa pena máxima a 2 minutos del final del partido. Que tapó el penalti. Claro que lo atajó para mantener el 0-0. 6:50 minutos, ya vienen los deportes y vamos a hablar, entre otras cosas, de lo que podría ser la contratación del año desde ya, nuevo técnico del Real Madrid, que está convertido el Madrid de España hoy en el rey de burlas por la eliminación. En la vergüenza. En la Copa del Rey. Lo sacó Albacete y de carambola tras la eliminación después de haber perdido... Alcorcones y Albacete se la tiene montada. Sí, el Albacete le dio durísimo. Sí, bueno, digamos que lo deja fuera de la Copa del Rey y ahora, según Sky Sport, y es la exclusiva que hoy hace, es que Jürgen Klopp, el técnico alemán, el ex técnico del Liverpool, ex técnico de Lucho Díaz, recuerden, abre la puerta a la posibilidad de llegar a vestir la camiseta de la Casa Blanca. Sorter Coordinadora, 8 años cambiando la logística. Sorter, un sistema que revoluciona la manera de mover a Colombia. Coordinadora, donde empieza la innovación. Quedan 6 meses largos del gobierno. El presidente Petro hace el último, tal vez, bueno, nunca se puede decir es el último, o el penúltimo remesón. Se va el ministro, la ministra Florian, se va el jefe de inteligencia, se va la directora del departamento administrativo de la presidencia de la República. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, el presidente Gustavo Petro le pidió en un encuentro en la Casa de Nariño la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus, quien está en este cargo, recordemos, desde el 13 de marzo del año pasado. Esta decisión se conoce luego de que la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, también renunciara de manera irrevocable. Se esperan entonces nuevos movimientos en el gabinete a 7 meses de terminar el gobierno nacional. En su carta de renuncia, el ahora exdirector del DNI aseguró: agradezco inmensamente la confianza depositada en mi persona para ejercer un cargo directivo de tan alta responsabilidad y que me ha permitido aportar desde mi conocimiento y experiencia en la construcción de un proyecto de cambio en nuestra patria. Además, me permito reiterar mi admiración y profundo respeto por usted y su gestión al frente del gobierno. Eso fue lo que escribió el ahora exdirector de la DNI al presidente Gustavo Petro. Esta decisión, Néstor, se da en medio de lo que es un nuevo remesón ministerial. El presidente Gustavo Petro haría los últimos cambios en el gabinete tras más de 50 ministros en estos últimos 4 años. Esto ocurriría antes de su viaje a Suiza para el foro económico que está programado para el próximo 19 de enero. El exdirector de la DNI podría entonces terminar en otro cargo dentro del gobierno nacional. Esto está todavía por confirmarse. Se suma, Néstor, a estas salidas a la solicitud de renuncia del mandatario
mandatario al ministro de la Igualdad, o ministra como ella se identificaba, Juan Carlos Florian, a quien le pidió también, como le mencionaba, la carta de renuncia. La designación de Florian, recordemos, en el Ministerio de Igualdad y Equidad generó una gran polémica en el país en su momento y causó a su vez un debate jurídico. El tribunal estudió al menos 3 demandas que pedían tumbar esa designación y uno de los argumentos es la ley de cuotas en los cargos públicos. Una de esas demandas, por ejemplo, señalaba en su momento que el nombramiento vulneraba dicha ley porque exige que al menos el 50% de los cargos de máximo nivel decisorio en el gobierno sean ocupados por mujeres y según el demandante, Florian no cumplía con esa condición. Entonces se confirma ante la salida del director de la DNI, Jorge Lemus, y la de la ministra o ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florian. No, ministro, él es ministro, él puede decirse ministra, marica, era un ministro que duró además poco. Hay varios ministros, Ricardo, tambaleando, ¿no? Hoy. Sí, señor. Si el presidente Petro está haciendo un cambio de algunos funcionarios, creo que hay varios que están en la cuerda floja el día de hoy. Sí, la ministra de las TIC, Karina Murcia, estaría en capilla y pueden ser otros. Faltan datos de otros municipios, incluso, Néstor, se están evaluando nombres muy importantes en el gabinete, como el del ministro del Interior, Armando Benedetti. No sé si siga o no siga. Benedetti es un sobreviviente. Él siempre, hasta ahora ha sobrevivido, pero no sé si de pronto cambie de cartera, que podría ser una posibilidad. Está a punto de completar un año. Estaba a punto de completar 6 meses el ministro Florian, así que aquí no se salvan ni nuevos ni viejos. Doctor Jorge Lemus es el saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Doctor Lemus, buenos días. Buen día, Néstor, para usted y todos los oyentes. ¿Por qué renunció o por qué lo renunciaron? Para hacerle de frente la primera pregunta, doctor Lemus. Bueno, primero que todo, yo vengo más que desde marzo del año pasado, vengo desde agosto del año antepasado. Fui encargado por 6 meses de la DNI. La verdad, la renuncia se da porque el presidente está haciendo todos unos cambios para ver unas cuestiones que se han quedado sin ejecutar. Por ejemplo, nosotros tenemos que ponerle mucho ahínco, mucho impulso a pelear contra el lavado de activos. Y por eso me envía a la unidad de la UIAF, la unidad que combate el lavado de activos. Sí, usted me cuenta por qué lo dejan en la UIAF. Quisiera preguntarle primero, doctor Lemus, ¿por qué lo sacan de la Dirección de Inteligencia? No, el sacarme casualmente es por eso, porque yo estaba encargado de la UIAF y el presidente necesita que allí desarrollemos una cantidad de actividades que de pronto no se han desarrollado y yo como encargado pues no tenía el tiempo suficiente y además 2 cargos de esta naturaleza no son poca cosa. ¿No es más importante, le pregunto, la Dirección de Inteligencia que la UIAF? Yo creo que ambas son muy importantes. Lo que pasa es que una es estratégica, que es el caso de la DNI, pero miremos lo de la UIAF, que a la larga es tocarle el motor, el combustible a la violencia y al narcotráfico, que es la plata. Sí, doctor Lemus, lo que le entiendo entonces es que usted deja la Dirección Nacional de Inteligencia, pero queda como director de la UIAF. Sí, en propiedad. Exactamente. Sí, señor. Sí. La UIAF y la DNI manejadas al tiempo, ¿qué le significaron a usted? ¿Era difícil manejar las dos inteligencias, la inteligencia financiera y la inteligencia estratégica que le reporta directamente al presidente de la República? La verdad no es difícil manejarlas, porque de todas maneras tienen como ley tutora, ley que los guía, la 1621 del 2003. Entonces la verdad que esa ley le permite a uno administrar esas dos entidades un poco más fácil, porque casi son iguales, solamente los objetivos que tienen son diferentes, pero son casi iguales en la administración, en la gestión. Sí, doctor Lemus, para aclarar las cosas, ¿hay algo que haya precipitado su salida, originado su salida de la Dirección de Inteligencia? No, nada, presidente. Estuvimos conversando y él dijo, es mejor que se dedique a la UIAF, definitivamente, porque es necesario que mostremos
esta pelea y este combate contra el lavado de activos, especialmente cuando... La versión esa, y le pregunto a usted qué tuvo que ver con el traslado de unos jefes de unas bandas criminales a Barranquilla, ¿eso pudo tener algo que ver en el desenlace? No, no tuvo que ver, simplemente lo del traslado se hizo de la siguiente manera, es que no se ha deslumbrado cómo se hizo. ¿Por qué? Iban a trasladar, nosotros hicimos una conversación que fue de acercamiento con estas bandas de los Pepes y los costeños en Barranquilla, y logramos que ellos hicieran una tregua y que no se siguieran matando como se estaban matando. Tanto así que se bajó más o menos al 50% de los homicidios en Barranquilla. Eso llevó a que nosotros de todas maneras les dijéramos que íbamos a hacer un proceso con ellos, una mesa, e íbamos a llevar a algunos privados de la libertad que estaban en diferentes cárceles del país a Barranquilla para sentarnos con el gobierno distrital y el gobierno departamental del Atlántico. Pero los empezaron a trasladar desde el IMPEC. Entonces yo me atreví a escribirle al del IMPEC que no los trasladara, que los dejara quietos, mientras que podíamos hacer el traslado correspondiente, que todavía no es, porque ese traslado se tiene que dar en el momento en que verdaderamente nos vayamos a sentar, y además no tienen que ser esos 45 privados de la libertad. Lo que usted me está diciendo es, ¿el traslado usted lo frenó o usted lo impulsó? No, yo le solicité al ministro de Justicia y al IMPEC que lo frenaran, que no lo permitieran, porque iban para otras cárceles del país. ¿Y quién lo había autorizado? No. ¿Quién había ordenado ese traslado? Creo que el IMPEC tiene el manejo de los privados de la libertad y ve para dónde deben ir. Eso lo hacen ellos. ¿Pero eso no fue cuenta del comisionado de paz? No, él no tuvo nada que ver allí. ¿Cómo? Pero, doctor yo al comisionado de paz tuve que solicitarle también el no traslado, a las diferentes cárceles. Entrevisté hace un par de días al ministro de Justicia y me dijo que él, como jefe de cárceles, estaba actuando porque se lo pidió el comisionado de paz. Sí, porque yo también yo le solicité al comisionado de paz